¿Cuántos bautismos existen según la Biblia? Porque es curioso que Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Sin embargo, luego dice en Hebreos 6:2 de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Habla sobre la doctrina de los bautismos en plural, lo cual da a entender obviamente que existe más de un bautismo. Y la realidad es que hay 3 bautismos, de los cuales la Biblia enseña. Y es necesario que usted conozca estos 3 tipos para que no se deje confundir por nadie. Así que vamos adelante con esta enseñanza. Pero antes les voy a pedir que nos deje un fuerte like a este video para mostrar tu apoyo. También que te suscribas al canal si no lo has hecho y que active la campana de notificaciones para que no se pierda ninguno de los videos que subimos diariamente. Mi nombre es Joel García. Ya comenzamos. Muy bien, ¿cuántos bautismos existen según la Biblia? Es importante aclarar que en cuanto a bautismo en agua, solamente hay uno. Y con ese basta, porque como dice Efesios 4:5, dice que tenemos un Señor y una fe y un bautismo. Y ese versículo nos sirve de base para decir que solamente es necesario un bautismo en agua, como veremos a continuación. Pero también la palabra enseña en Hebreos 6:1 y 2, como les decía, que hay otros bautismos cuando dice: 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Note que el escrito inspirado, hablando sobre aquella doctrina elementales de la fe, habla sobre varios bautismos que son pertenecientes a esta doctrina cristiana. Y quizá usted se pregunte cuántos bautismos habrá entonces. La respuesta es que al investigar profundamente la Biblia, vemos que se hablan de 3 bautismos en específico, de los cuales usted mismo, hermano, necesita saber y participar. El primer bautismo, el cual la Biblia enseña, y ustedes ya conocen posiblemente, y es el bautismo en las aguas. Este bautismo en las aguas es un sacramento que Jesús ordenó en la Gran Comisión cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde aquel tiempo hasta nuestros días, la iglesia ha practicado este sacramento. Así como cuando vemos a Felipe, por ejemplo, bautizando al etíope eunuco en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 30. Luego que éste comprendiera el evangelio y abrazara la fe en Jesucristo. El bautismo en agua debe ser una inmersión completa del cuerpo bajo el agua, para simbolizar así el efecto del nuevo nacimiento, o sea, que el hombre viejo ha muerto y ha sido sepultado, así como Cristo murió y fue sepultado, y entonces al salir del agua se simboliza la resurrección espiritual que Dios opera en la nueva criatura que ha recibido a Cristo como Salvador. El bautizarse es el siguiente paso de alguien que ha aceptado a Cristo, porque primero que todo es un acto de obediencia a la palabra de Dios, pero segundo es una muestra pública de que ya no vivimos para nosotros, sino que ahora le pertenecemos a Cristo. Digamos que es una muestra de lo que ya ha acontecido en nuestro corazón, y es por eso que un creyente que voluntariamente no quiere bautizarse está siendo rebelde a la palabra de Dios y no está demostrando su compromiso para con el Señor. Por esto, si alguien ve este video y aún no se ha bautizado, hable por favor con su pastor local ya mismo para que proceda a obedecer ese mandamiento bíblico, bautizándose como el Señor ha ordenado. En cuanto a este bautismo en agua, solo hay uno, y solamente uno es necesario, porque Efesios 4:5, como les decía, dice que tenemos un solo bautismo, por lo cual solamente es necesario bautizarse en las aguas una sola vez. Si usted se bautizó ya de la manera correcta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no necesita bautizarse nuevamente. Aunque se haya alejado del Señor por algún tiempo, una vez ya es suficiente, porque es imposible nacer de nuevo espiritualmente 2 veces. Ahora bien, el segundo bautismo del cual habla la Biblia es el bautismo en el cuerpo de Cristo.
La palabra dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En el contexto de ese capítulo, el apóstol está argumentando que somos todos parte de un mismo cuerpo, y aunque tenemos diferentes dones, quizás todos nos necesitamos mutuamente. Por esto dice que fuimos bautizados por el Espíritu Santo en un mismo cuerpo. ¿A qué se refiere este pasaje? Permítame explicarle lo que ese profundo versículo significa en la práctica. Cristo ha mostrado en la Biblia como la cabeza de la iglesia y la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, lo cual significa que todos los verdaderos cristianos somos parte de un mismo cuerpo espiritual que se llama la iglesia de Jesucristo. Y aquí viene lo milagroso. Cuando alguien se convierte a Cristo, en el momento en que la persona nace de nuevo, es injertada por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahora esta persona pertenece a ese inmenso grupo de hermanos cristianos que en todo el mundo adoran el nombre del Señor. Es por esto que el creyente nacido de nuevo siente, por ejemplo, la necesidad de congregarse, porque hemos sido llamados a ser un solo cuerpo en Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Usted, por ejemplo, necesita de mi don y yo necesito del suyo. Y cuando Cristo venga, Él vendrá por su iglesia, por su cuerpo, un solo cuerpo que está comprendido por todos aquellos cristianos genuinos en todo el mundo. Así que ese es el segundo bautismo del cual enseña la Biblia. El hecho de que hemos sido injertados en la iglesia de Cristo, en su cuerpo espiritual. Damos gloria a Dios por eso, amados hermanos. Y bien, el tercer y último bautismo del cual enseña la Biblia, y este me fascina y lo veo muy importante, aunque muchas veces ignorado por algunos, es el bautismo del Espíritu Santo al cual me refiero, y ya lo explico. Juan el Bautista dijo en una ocasión, refiriéndose a Cristo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Note que Juan habla sobre un bautismo que el Mesías ejecutaría, que sería distinto al suyo en agua, y dice que sería un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Algunos intentan encajar este tercer bautismo dentro del segundo, el cual explicamos diciendo que aquí se refiere a ser injertado en el cuerpo de Cristo. Pero la realidad es que este tercer bautismo habla sobre la llenura del Espíritu Santo, lo cual lo vemos en Pentecostés, cuando la Biblia dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Lo que sucedió en el Pentecostés, mi estimado hermano, es el bautismo del Espíritu Santo, del cual la Biblia enseña, y por eso se vieron como lenguas de fuego repartidas sobre los 120 presentes en el aposento alto. Permítame explicarle a continuación brevemente qué es la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Cuando alguien nace de nuevo, en el instante el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de esa persona, y desde ese día en adelante ya la persona tiene el Espíritu Santo. Independiente si tiene dones o no, o si habla en lengua o no, ya tiene el Espíritu Santo. Permítame repetirlo lentamente. Cuando alguien acepta a Cristo y nace de nuevo, ya la persona tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de sí, por lo cual ya es morada del Espíritu Santo y la persona ya es salva. Sin embargo, luego de eso hay un regalo de Dios, algo que viene como parte del propósito de Dios al salvarnos, que aunque no es necesario para ser salvo, sí es un regalo hermoso e importante que es dado para capacitar al creyente, y es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, como en Pentecostés, Dios derrama su Espíritu sobre la persona, porque insisto, que aunque el nuevo creyente ya tiene dentro de sí, rindiendo al Espíritu Santo,
En este bautismo de fuego, el Espíritu Santo toma a la persona y la llena de tal manera que la capacita y la respalda para realizar la obra de Dios con mayor unción. Dicho esto, casi siempre que Dios habló de esta llenura, hubo la evidencia de hablar en otras lenguas. Y ese es el tercer bautismo del cual habla la Biblia, el bautismo de fuego o del Espíritu Santo. Ahora bien, tengo que aclarar que lamentablemente hay en nuestros días mucha incredulidad e ignorancia con este tema por parte de las personas que primero nunca han experimentado todo esto de lo cual estoy hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Pero segundo, se han cerrado espiritualmente para no recibir el mover del Espíritu Santo. Y en parte entiendo que por causa de muchos falsos pastores y los evidentes abusos de los dones han hecho que muchos prefieran no participar de esta bendición como el hablar en lengua o los dones y hayan preferido decir que quizás solo fueron para un tiempo. Pero el bautismo del Espíritu Santo, el del Pentecostés, en ninguna parte de la Biblia dice que solo fue para un tiempo, sino más bien el apóstol Pedro predicó diciendo en Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Note que aquello que sucedió en Pentecostés es para todos cuando el Señor llamare. Y esto va de la mano con lo que prometió Cristo cuando dijo en el libro de Marcos capítulo 16 al 18, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nótese que aquí Cristo no puso fecha de caducidad ni que cesaría, sino que dijo que es para todos los que creen. Así que creemos por la palabra que el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas y los dones siguen en pie. Y que este bautismo es una herramienta en la cual el Espíritu Santo capacita a la persona para hablar la palabra con poder y unción. Y vemos que Jesús les prohibió a los 12 hacer cualquier cosa antes que fueran llenos del Espíritu Santo. En lo cual sucedió en Pentecostés y a partir de allí sus vidas cambiaron totalmente cuando fueron llenos porque recibieron el poder y unción no solo para hablar la palabra sino también para hacer señales y milagros. Porque el evangelio no consiste en palabras sino en demostración de poder de Dios. Como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Les cuento mi testimonio. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, después de pedírselo a Dios durante casi 10 meses, buscándolo en ayuno y oración, desde que me convertí al Señor y una mañana dominical mientras cantaba y adoraba al Señor en la iglesia, este cántico, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Y en ese momento comencé a sentir como un remolino que recorría desde mi estómago. Y era algo que subía y llenaba mi ser. Y allí mientras adoraba al Señor, yo entendía que adoraba al Señor en mi español, por decirlo así. Pero salían lenguas como revueltas en remolino. Y eso fue impresionante, mi amado hermano. Una experiencia sobrenatural que cambió y marcó mi vida espiritual en ese entonces para la gloria de Dios. A partir de ese momento mis ojos espirituales se abrieron. Y podía ver y discernir manifestaciones demoníacas. Y no hablo que vivo viendo demonios en todas partes, ya que mi vida la resumo en buscar la presencia de Dios y estar delante del Señor, adorándole y pidiendo ver su gloria, aún más de la que puedo ver en lo espiritual a estos demonios. Con facilidad, desde ese día puedo ver cuando alguien está atado por demonios, sea cual sea su nombre. Puedo ver cuando salen o entran en una persona.
Y allí tengo la dirección para orar, para reprender con autoridad y echarlo fuera en el nombre de Jesús. También en ocasiones he orado por personas enfermas y el Señor me muestra en el espíritu qué enfermedad tiene y si son causadas por demonios o son naturales. Pero en ambos casos el Señor ha dado la victoria, trayendo sanidad sobre esa persona que clama a Dios por su sanidad. En un video estaré hablando sobre testimonio donde el Señor me ha usado para orar por la sanidad, orar por la liberación, orar por personas con peticiones familiares y que de inmediato el Señor ha obrado de manera sobrenatural, otorgando milagros creativos. Y uno de esos milagros creativos que el Señor ha realizado, te lo dejo aquí arriba en este video, cuando el Señor con su poder sanó a la hermana Suani Sotomayor. Estimado hermano, concluyo con esto. Necesitamos los 3 bautismos de los cuales habla la Biblia. Primeramente necesitamos el bautismo en agua, porque si no nos bautizamos en agua por una cuestión de no comprometernos, estamos siendo desobedientes y por lo tanto demostrando que no queremos tener parte con el Señor. El bautismo es el testimonio público de iniciación en la vida cristiana. Y por esto es necesario y debemos comprender también el segundo lugar, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Para que nos comportemos como miembros los unos con los otros. No podemos vivir prefiriendo no congregarnos o enemistados con otros hermanos en la fe, pues al hacerlo estamos ignorando que necesitamos a nuestros hermanos, pues somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. En tercer lugar, necesitamos también la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. No para ser salvo obviamente, pero sí para hacer la obra de Dios más eficaz. Me da mucha tristeza ver a veces a predicadores en internet con cierto conocimiento, pero que cuando hablan usted se da cuenta que no tienen poder ni unción, porque todo lo que hablan es basado en algo teórico y han apagado al Espíritu Santo debido a su incredulidad y frialdad. Los hermanos de la iglesia primitiva se caracterizaban por predicar la palabra y actuar bajo el poder del Espíritu Santo, y por esto es tan necesario tener el tercer bautismo. Sin embargo, déjeme decirle que para recibir el tercer bautismo es vital y necesario romper los odres viejos y tener odres nuevos para ser capaces de ser moldeados por Dios. Donde la mente humana se opone a razonar divagando y dándole entrada a la incredulidad, ahí es difícil que el Espíritu Santo obre. Porque insisto en que a Dios se le busca por fe, no por razonamiento humano. Mi amado hermano, si has llegado hasta aquí, quiero que ahora usted me comente cuál de ellos le impresionó más o cuál de ellos, digamos, que no le conocía como tal. Y también que me deje quizás algún dato que pudiera añadir a esta enseñanza. Por favor, déjenos su valiosa opinión abajo en la sección de los comentarios. Ya finalizando, Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video, Dios mediante, en el nombre de Jesús.